Hola, en el anterior video habíamos visto diferencia lógica en la primera parte. Cuatro leyes hemos conocido de diferencia lógica. Ahora conoceremos algunas otras leyes y bueno, para complementar las que nos faltan y seguir aplicando también lo que vamos aprendiendo. Con ustedes nuevamente su servidor, Marcos Quispe Paco. Bien, comenzaremos viendo, hagamos primero, veamos lo que dice la ley de simplificación. Habíamos visto, ¿se acuerdan? No sé si recuerdan. Este, cuando yo tengo ya cuando tengo dos premisas, yo puedo unirlas a ambas con una conjunción, ¿cierto? Es decir, si quiero unir dos premisas que ya existen, no importa cuáles sean, las puedo unir, pero a través de una conjunción. La ley de simplificación es casi no su opuesta, sino va por ahí. Pero dice lo siguiente: si existe una premisa que sea una conjunción, es decir, donde su operador principal sea una conjunción, se puede simplificar, es decir, sacar un componente, una parte, o la otra, o las dos, pero en diferentes pasos. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, fijémonos en el primer caso y sacarle de simplificación, tengo P y Q, tengo la conjunción, puedo sacar si yo necesito P. Pero alguien diría, yo necesito Q. Está bien, puede simplificar cualquiera de los dos. No importa lo que valga, si tiene negación o no, pero cualquiera. No sé si me vas a entender. Si tengo una premisa donde el operador principal es una conjunción, como en este caso la conjunción es principal, puedo simplificar cualquiera de las partes, diría. Es decir, como dije hace rato, puedo simplificar simplemente sacar P o sacar Q. Alguien dirá, pero necesito ambos. Entonces hagamos dos simplificaciones. Primero saco una que necesito, en este caso Q, y en otro paso aplico nuevamente la misma regla de simplificación y saco el otro que necesito. Puedo sacar ambos, pero en diferentes pasos. Entonces básicamente en eso se reduce la ley de simplificación. Bien, veamos lo que dice el silogismo hipotético. Para aplicar la regla del silogismo hipotético se necesitan dos premisas, dos condicionales, ¿ya? Para ser más exacto, dos condicionales donde, fijémonos bien, el antecedente de una de ellas debe ser igual al consecuente de la otra. Fíjense, acá el antecedente de esta condicional, que es Q, es igual al consecuente de la otra condicional. Cuando eso sucede, por silogismo hipotético, resulta el antecedente de una, en este caso sería P, condicional, el consecuente de la otra, en este caso vendría a ser R, pero resulta una nueva condicional, ¿ya? ¿Ok? Entonces repito nuevamente, este, para aplicar silogismo hipotético se necesitan dos condicionales, donde hay que verificar que el antecedente de una, en este caso acá, Q sea igual al consecuente de la otra condicional. Si eso sucede, resulta una condicional del antecedente de una de las condicionales consecuente de la otra condicional. En nuestro siguiente caso vemos claramente dos condicionales. Si revisamos bien, el antecedente de una de las condicionales es igual al consecuente de la otra condicional. Claramente, negación de R, negación de R. Dos condicionales. Puedo aplicar silogismo hipotético. ¿A qué sería igual por el silogismo hipotético? Sería igual antecedente de una condicional. En este caso sería S y P. Condicional consecuente de la otra. En este caso vendría a ser el consecuente negación de Q. Repasemos una vez más la regla para que nos quede claro. Para el silogismo hipotético se toman dos condicionales, dos premisas que sean dos condicionales. De las dos condicionales, el antecedente de una de ellas debe ser igual al consecuente de la otra. Si se cumple así, resulta una nueva condicional del antecedente de una de ellas, en este caso sería S y P, consecuente de la otra condicional.
Básicamente en eso se reduce la ley del silogismo hipotético. Ahora ya conocemos 5 leyes. Bueno, a ver, 4, ya vimos anteriormente, más 2, 6 leyes. Apliquemos las 6 leyes que ya hemos conocido en este ejemplo. Veamos y tratemos de aplicar, depende de cuál se necesite primero. Algo que se me olvidaba decirles era de que en inferencia lógica también se va a aplicar leyes lógicas, ¿ya? Quizás no con el objetivo de reducir una expresión, sino de expresar de otra manera una fórmula proposicional o una premisa, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a ocupar en su momento. Por ejemplo, habíamos hablado ya de lo que es la ley de Morgan. Vamos a hacer un repaso en este momento. Ahí, ¿qué decía la ley de Morgan? Se aplicaba cuando había una negación de alguna operación binomial que podía ser una conjunción o una disyunción. Lo que hacía básicamente era negar a ambos componentes de la conjunción o disyunción, negación de P, negación de P, negación de Q, negación de Q, en este caso en el primero, y el operador se invertía, ¿no? Lo mismo acá, negación de Q, Q, negación de R, y el operador que era disyunción se invertía. Bien, pero podríamos aplicar nosotros la ley de Morgan inversa. ¿En qué sentido? Yo puedo tener una expresión así, fíjense, solo enfoquémonos donde he seleccionado, y digo, si hago Morgan hacia atrás, ¿qué es lo primero que saltaría a la vista? Una negación afuera de un paréntesis en este caso, y debo negar a ambos componentes. Negación de P si lo niego, P. Negación de Q si lo niego, Q. Y el operador que es disyunción se vuelve a conjunción y hay una negación a todo eso. Lo mismo acá si lo analizo el siguiente caso, tengo una conjunción. Si hago Morgan hacia atrás, va a salir una negación afuera de todo ello, que sería esta. Pero negación de Q, acá está. Negación de no R, R. Y el operador conjunción se invierte y aquí está. Entonces podemos hacer lo que es la ley de Morgan hacia atrás. Y fijémonos casualmente, en este caso, noten que es curioso, algo que les voy a decir enseguida. Yo en la 4 tengo una conjunción. Y cuando yo tengo una conjunción, había dicho, fíjense, en la ley de simplificación, ¿qué podía hacer? Simplificar una parte o simplificar la otra. Pero en este caso creo que no me conviene esa opción. En otros casos sí es súper buena y muy interesante, pero en este caso creo que no me va a ayudar esa opción. Así que no voy a simplificar, pero puedo. Ojo, puedo simplificar, pero no me va a ayudar. Por eso no voy a aplicar simplificación. No sé si me van a entender. ¿Ya? Miren, porque yo podría simplificar, qué sé yo, 5, negación de t. Listo. Simplificación en 4. Simplifiqué no t. También podría simplificar 6. Negación de u. Simplificación en 4. Y fíjense, simplifiqué ambas partes en diferentes pasos, como había explicado. Pero de nada me va a servir. Porque con negación de t solito no puedo hacer nada. Con negación de u tampoco. ¿Cuál va a ser la estrategia que voy a tomar? Va a ser la siguiente. Bien, en vez de aplicar simplificación, yo he visto algo interesante que podría aplicar acá. Fíjense, arriba tengo TU, abajo tengo TU también, pero con sus negaciones. ¿Qué pasaría si yo aplico Morgan inversa en la número 4? Enfoquémonos acá. Morgan inversa en la número 4. ¿Cómo sería? Lo que habíamos explicado hace un momentito, ¿no? Sale una negación afuera de todo eso. Bien, negación de no t, por doble negación me queda t. Negación de no u, de negación de u, por doble negación u. Y el operador en este caso, que es conjunción, se vuelca a disyunción, correcto. Y fíjense, ¿qué hice? Apliqué la ley de Morgan. Algunos, bueno, en algunos libros lo van a ver como LD nomás, ley de Morgan, digamos, con esa sigla.
Quizás otro utiliza otra sigla, pero es lo de menos, jóvenes. Lo importante es entender el concepto. Yo lo voy a abreviar como lo vi en LD en número 4, ley de Morgan en número 4. Bien, ahora fíjense si esto me va a servir. Vamos a resaltarlo un poquito. A ver, a ver, a ver. Ah, acá está, se nota ya, ¿no? Bien, ahora con eso, ¿será que puedo hacer yo algo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que se puede hacer algo? A ver, analicen con 5. ¿Podría hacer yo algo? Un poquito, a ver, piensen. Claro, fíjense, si me pongo a pensar claramente, la 5 y la 3, ¿hay algo que puedo aplicar en estas dos? ¿Qué podría aplicar ahí? Modus tollendo tollen. ¿Qué dice el tollendo tollen? Se toma una condicional y una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente, fíjense acá tengo negación de T o U y arriba tengo en el consecuente de la condicional T o U. Básicamente la premisa que cualquiera que está afuera es la negación del consecuente. Según el modus tollendo tollen, ¿qué resulta? La negación del antecedente. S. Si lo niego, negación de S. Correcto, jóvenes. ¿Vieron que se hizo interesante? Modus tollendo tollen en el número 3 y 5. Bien, bienísimo. Fíjense que valió la pena haber hecho Morgan hacia atrás. Pude ya sacar algo. Ahora con negación de S, ¿qué puedo aplicar? A ver, piensen un poquito, mírenlo el ejemplo, revisen las otras premisas que no hemos ocupado. A ver, veamos quién me dice algo, quién dice yo. A ver, bueno, les voy a dar una ayudadita. Con la 6, ¿con qué otra premisa más se puede aplicar alguna otra regla conocida? Con la 2, ¿no? Alguien ya lo identificó y dice, ah, con la 2 ya había algo. Y está en lo correcto, digamos. Si nos acordamos de la regla del modus tollendo ponen, ¿qué dice? Se toma una disyunción. Acá tengo una disyunción, fíjense como operador principal. Una disyunción. Fíjense que en la 2 el operador principal es la disyunción. Está bien. Y en la premisa 6 tengo una premisa cualquiera. Según el modus tollendo ponen, dice, si la premisa cualquiera es igual a la negación de alguno de los componentes de la disyunción. Miren, yo voy a hacer algo que siempre digo. La disyunción es el operador principal. Lo que está entre paréntesis es una conjunción, por lo tanto lo que está entre paréntesis para mí va a ser como una sola proposición, digamos. Yo lo voy a ver en mi mente así. No lo voy a ver como dos o como un paréntesis. Para mí uno solo va a ser. Por lo tanto digo, a ver, negación de S ¿es la negación de alguno de los dos componentes? Sí, negación de S, su negación. Por lo tanto, según el modus tollendo ponen que resultaría el otro tal y como está. En este caso sería P y R, correcto. Aquí me resultaría P y R. Así es, jóvenes. Muy bien. Y aquí hemos aplicado la ley de modus tollendo ponen en el número 2 y en el número 6. Correcto. Bienísimo. Ahora miren a lo que hemos vuelto a llegar. Una conjunción. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una conjunción? ¿Se acuerdan? Según la ley de simplificación decía, podés simplificar cualquiera de las partes que necesitas. Si necesitas ambas, podés simplificar ambas en diferentes pasos. Pero interesante, ¿no? Ahora, analizando en esta conjunción, ¿cuál necesito para poder continuar? ¿Cuál creen ustedes que es más importante? ¿P, R, ambos? Yo diría que sería P. Necesito simplificar P. Con mayor urgencia necesito P. Entonces digo, bien, de esta conjunción al número 7 voy a sacar a P. Entonces estoy haciendo simplificación en 7. Correcto. Ahora, ¿qué puedo aplicar? Fijémonos bien. A ver, la 8 y la 1. ¿Qué podría aplicar ahí? El modus tollendo ponen, dice, método que afirmando el antecedente, la premisa cualquiera P igual al antecedente, sí, que resulta el mismo consecuente. Negación de Q resultaría como nueva premisa.
Entonces nos resultó negación de Q, modus ponendo en 1 y 8, la premisa cualquiera P es igual al antecedente de la condicional, resulta el mismo consecuente. Bien, en este ejemplo podemos aplicar dos leyes ya que hemos aprendido nuevamente. Ahora vamos a ir a otro ejemplo y aprender nuevas leyes que aún nos falta conocer. Tratemos de resolver el siguiente ejemplo aplicando las leyes que conocemos. Ojo, solo las que conocemos, porque sé que aún faltan algunas que no hemos visto todavía, así que no les voy a exigir mucho y este ejemplo no necesita otras leyes que no hemos visto. Veamos quién con quién podemos aplicar alguna regla de las que ya conocemos, de todas las que hemos visto. Alguien diría, yo veo algo interesante en la premisa número 1 y en la premisa número 2. Y alguien diría, pero ¿qué se puede aplicar ahí? Muy interesante. Diría, a ver, tengo dos condicionales, el antecedente de una es igual al consecuente de la otra. Esa es la ley de silogismo hipotético, que dice que resulta una condicional del antecedente de una de las condicionales, en este caso P, consecuente, bueno, como consecuente, el consecuente de la otra condicional. Negación de S. Perfecto, hemos aplicado silogismo hipotético en 1 y 2. Dos condicionales, el antecedente de una de ellas es igual al consecuente de la otra, resulta una condicional antecedente de la una, P consecuente de la otra, que sería negación de S. Silogismo hipotético en 1 y 2. Bien, ¿qué otra regla más podríamos aplicar? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién dice yo? Mirando bien yo puedo encontrar algo interesante igual. La premisa 5 puedo aplicarla, con la premisa 3 puedo aplicar una regla que ya conocemos. A ver si se recuerda un poquito. ¿Cuál podría aplicar? La ley de modus ponendo ponen. ¿Qué dice el modus ponendo ponen? Se toma una condicional y una premisa cualquiera. Algún docente de la materia diría, método que afirmando el antecedente resulta la afirmación del consecuente. Pero para entenderle, para que no sea muy teórico, bueno, así, yo siempre lo digo así, se toma una condicional y una premisa cualquiera, si esa premisa cualquiera es igual al antecedente, resulta el mismo consecuente. Y no está mal lo que diría un docente. Este método que afirmando el antecedente que sea igual al antecedente resulta la afirmación del consecuente, tal como está el consecuente en otras palabras. Por lo tanto, aquí sería negación de T. Y aquí hemos aplicado lo que es el modus ponendo ponen en 3 y 5. Correcto. Está bien, bienísimo. Repito nuevamente por si a alguien de repente aún le queda una duda. Fíjense, tengo una condicional en la premisa 3, operador principal. Lo de paréntesis de adentro es uno solo. Y una premisa cualquiera en la número 5. Pero fíjense, P condicional negación de S. En la condicional de la premisa 3 es el mismo antecedente, es igualito. El modus ponendo ponen dice, si una premisa cualquiera es igual al antecedente, ¿qué resulta? El mismo consecuente. Si es que alguien quiere verlo, podría subrayarlo para que no haya duda. Fíjense, la premisa 5 es una condicional y el antecedente de la premisa 3 es la misma condicional. Fíjense, igualita. Según el modus ponendo ponen, resulta el mismo consecuente. Bien, ya estamos cerca de la solución. A ver, ¿quién me da una opinión o quién dice, a ver, dónde podemos aplicar alguna ley? Ustedes que están viendo el video igual pueden tratar de resolverlo ya. A ver, la premisa 6 con la premisa 4. Sé que algunos ya la han encontrado, así que me alegra por ello. ¿Qué podría aplicar ahí? La ley del modus tollendo-tollen, ¿no? ¿Qué dice? Método que negando el consecuente resulta la negación del antecedente. Eso diría un docente. Y está muy bien. Pero para nosotros vamos a verlo así, algo un poquito más detalladito de esa definición. Se toma una condicional y una premisa cualquiera. Si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente, como en este caso, resulta la negación del antecedente. Negación de T es la negación de este consecuente T. Por lo tanto va a resultar negación del antecedente. Negar no es negar R. Por lo tanto va a ser negación de el antecedente de la condicional del número 4, que es R. ¿Y ahí qué he podido aplicar? Ahí he podido aplicar el modus tollendo-tollen en número 4 y 6. Correcto.
Está muy bien. Y fíjense, ya he demostrado lo que quería, negación de R. Vieron jóvenes que no es más que aprender las leyes y a ponerlas en práctica, así nomás. Bueno, pero que con este ejemplo hayan quedado varias dudas todavía, aún nos falta, vamos a ver en otro un caso más donde vamos a ver otras leyes, pero por ahora con esto espero que sigan practicando. En nuestro siguiente video vamos a tratar de terminar todo lo que son, bueno, nos faltan una que otras leyes todavía, pero por lo menos las esenciales que ustedes las conozcan y sepan aplicarlas, ¿de acuerdo? Quedará para ustedes ya practicar ahora y siempre recomiendo, no se conformen con esto, busquen libros donde ya tengan ejercicios resueltos, ¿ok? Ejercicios resueltos y compárenlo, véanlo. Tal vez el nombre sea diferente, algunos le llaman PP al ponendo ponen o MP modus ponendo, pero el concepto es el mismo, jóvenes. Cuando ustedes vean el problema resolvido, van a ver, ah, esta ley ya sé cuál es. Pero repasen, practiquen, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos conmigo en el siguiente video tutorial, donde vamos a tratar de acabar de explicar por lo menos la mayoría de todas las leyes para que pueda serles de ayuda a todos. Gracias por su atención, hasta luego.